muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Leamos todos el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una vez más el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre celestial, te damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte, de servirte. Gracias, Señor, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. En este momento que voy a declarar tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo el que gobierne todo este momento. La sabiduría, la autoridad, la unción fluye a través de ella, y que nuestras mentes y corazones, Señor, estén receptivas a tu palabra, y confesamos que somos piedra fértil, y que tu palabra en nosotros aviva la fe, aviva el llamado, Señor, y que a través de ella tú vas a edificarnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Declare que usted es tierra fértil a la palabra. Amén. Que su mente y su corazón reciben la palabra esta noche. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. Una de las expectativas que traemos a las convenciones es que Dios nos hable, es que Dios sacuda, hermano. Gracias. Dios sacuda, ¿verdad? Nuestra a veces comodidad, a veces que Dios nos abra los ojos y podamos ver más allá de repente de donde estamos viendo hasta ahora. Quiero compartir con ustedes, hermano, un pensamiento, y es la iglesia y el poder de su influencia. Ese es el tema que vamos a compartir juntos, lo podemos repetir. La iglesia y el poder de su influencia. Gloria a Dios. Hermano, la iglesia y el poder de su influencia. Quiero comenzarle diciendo esto. La iglesia fue levantada. Escuche bien. La iglesia fue establecida, hermanos, por Dios, con la capacidad de ejercer una influencia única. ¿Oyeron eso? Cuando Dios, hermanos, decidió establecer la iglesia, la levantó con la capacidad de que ejerciera una influencia única. Todos sabemos lo que dice Mateo 5, 13 y 14, cuando Jesús le decía a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estos versículos nos dicen claramente entonces, la iglesia fue levantada. Escuche bien, digámoslo, hermano, yo quiero que esto quede bien grabado en nuestros corazones. La iglesia fue levantada con la capacidad de ejercer una influencia única. Amén. Cuando Dios le estableció, Dios pensó que la iglesia iba a ejercer una influencia única, o sea, que nadie más la podía hacer, que nadie más podía hacerlo. Pensemos en lo siguiente: si por alguna razón la iglesia desaparecería, ¿usted cree que la gente nos extrañaría? Si en su lugar, yo me pongo en mi ciudad, en mi barrio, en mi colonia, si por una razón la iglesia desaparece, hermanos, la gente extrañaría que no estamos ahí. ¿Qué perdería la gente si la iglesia desaparece? Por una razón u otra. ¿Qué pasaría si la iglesia por una razón u otra desaparece? Y le voy a poner más claro esto. Imagínese usted que hermano, ya mañana se dé la noticia que de la tierra desaparecieron todo lo que es el petróleo. Mañana la gran noticia es: desapareció el petróleo en todo el mundo. ¿Sabe usted cuál sería la condición de este mundo? Sería un caos.
tiendas, hermano, todo se empezaría a descomponer. Las computadoras no funcionarían, los celulares, nada de esto. La comunicación satelital se pierde, todo, porque hermano, casi la mayor parte de lo que esta generación se sostiene por la fuerza de los combustibles. Y yo le pregunto, si la iglesia desaparecería, ¿qué perdería esta generación? Si la iglesia, hermano, ya sea porque el Señor se la lleva, que es lo que esperamos, hermano, ¿qué perdería nuestra generación? Hace algunos días estaba viendo yo una serie de televisión que decía la tierra sin humanos. Yo no sé si usted por lo menos vio el título. ¿Qué pasaría en la tierra si se pierden los humanos? Esa serie tiene una visión apocalíptica. Y ahí presenta a veces el primer día, hermanos, lo único que se oía, vería silencio, pero silencio, no había bulla y nada. Ya en la primera semana se empiezan a ver pequeños cambios. Ya empieza a crecer la maleza, el monte. Y así va pasando. Cuando llega el primer mes de la tierra sin humanos, ya se empieza a ver, hermano, algunas ventanas cayéndose, puertas cayéndose. Empieza a verse ya la mugre, ¿verdad? Invadiendo las casas. Ese es un mes. Dentro de 6 meses la situación se va volviendo más grave para todo lo que quedó. Y ponen ahí dentro de un año qué pasaría. Ya los edificios están cayendo, hermano, todos esos rótulos que hay ahí ya están perdiendo el color, todo se está volviendo, llenándose de óxido de moho y de todo lo que sea maleza. Esa serie decía la tierra sin humanos. Ahora preguntémonos, ¿qué tan grave será para la humanidad sin la iglesia? Por eso yo le decía, hermanos, Dios levantó la iglesia con la capacidad de ejercer una influencia única. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Esa es una realidad. A través de toda la historia de la iglesia, hermanos, la iglesia ha marcado tremendamente a la humanidad. En la mayoría de los lugares hay una iglesia. Amén. Amén. Las leyes, la educación, la familia, la política, hermano, la sociedad está profundamente impregnada de la influencia de la iglesia. Amén. No se puede negar. Aún la música, el arte está tremendamente influenciada por la herencia, por el legado de la iglesia. Eso, estamos muy familiarizados con esa verdad. En toda la historia, hermanos, la iglesia ha ejercido una influencia única. Y por eso nos preguntamos, ¿qué pierde la gente si la iglesia desaparecería? ¿Nos extrañaría? En el lugar donde usted está, ¿usted cree que la gente diría, lloraría y dice, se fue la iglesia, no está? ¿Qué pasaría si la iglesia se pierde? Yo quiero que nos enfoquemos qué es lo que le ha permitido a la iglesia, hermanos, ejercer esa influencia tan determinante como Jesús lo dijo, ustedes son la sal de la tierra, conocemos lo que es el valor de la sal. Imagínense que ya no hubiera sal, todas las comidas perderían sabor, si se perdiera la luz. Pero ¿cómo la iglesia ha logrado ejercer tanta influencia? Si nosotros estudiamos la palabra, es muy simple. La iglesia ha tenido una influencia determinante. Se han perdido imperios, se han perdido tantos movimientos humanos, pero la iglesia sigue trascendiendo aún en el siglo XXI, en el siglo, hermano, del conocimiento, de la revolución. La iglesia brilla, la iglesia está en pie, la iglesia se ensancha. Gloria a Dios. Aún, hermano, en este siglo, cuando muchas ideas han desaparecido, pero la iglesia sigue brillando. ¿Qué le ha permitido a la iglesia tanta influencia? Y para entender la influencia de la iglesia tenemos que apegarnos a la misma persona de Jesús. Lo primero que ha permitido que la iglesia tenga tanta influencia, hermano, es la revolución del amor de Dios. Gran parte o casi toda la influencia de la iglesia
¿Cuál es el texto más conocido de la Biblia? Amén. Yo creo que no nos equivocamos al decir que es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es una de las fuerzas que le ha permitido a la iglesia tener tanta influencia, tener tanto alcance y tanto significado. ¿Creemos eso, hermanos? Jesús aparece en medio de una cultura que los valores, hermano, eran el honor. Jesús aparece sobre todo en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano le daba grandes énfasis a la victoria, y para ellos su mayor alegría era ver humillado a sus enemigos. Los exhibían cuando ellos, hermanos, conquistaban una tierra, los humillaban, los exhibían casi desnudos, dando a expresar que el valor de ellos era el honor, el valor, la fuerza y la victoria. Jesús aparece en medio de una generación que despreciaba a la gente, que se complacía en ver humillado a sus enemigos. Jesús aparece en una cultura que se aprestaba al que no tenía valor, que se humillaba al débil, hermano, que se humillaba al débil. Escuchaba yo que un expositor decía en los tiempos del Imperio Romano, ya sabemos que era una cultura de guerra, siempre, hermano, se privilegiaba, si nacía, a los varones. Muchas de las mujeres que nacían eran exterminadas, porque para ellos lo importante era no la fuerza, el honor, la victoria. Jesús aparece en una cultura, como digo, donde los grandes se deleitaban en humillar a los débiles, donde los débiles eran menospreciados, hermano, donde la gente que no tenía los valores apegados en el tiempo que correspondía eran aislados, eran menospreciados. Jesús aparece en ese tiempo y la gente se admiró de ver la actitud, de ver la acción del Señor hacia esos gente que estaba desvalida, que estaban alejados de Dios. Él siempre tuvo en su corazón un lugar para aquellos que eran despreciados. Él siempre le abrió los brazos a aquellos a quienes otros rechazaban. El amor de Dios, hermano, ha sido la plataforma que le ha permitido a la iglesia ser lo que es la sal de la tierra. Amén. Y la luz del mundo. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Gloria a Dios. Si nosotros revisamos las historias del Nuevo Testamento, creo que la mayoría de nosotros hemos sido impactados por historias como la oveja perdida. Amén. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. Hermano, el hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos han gozado con esa historia? Amén. El buen samaritano. Amén. ¿De qué nos hablan esas historias? ¿De qué nos habla, hermano? La oveja perdida, de aquel pastor que tiene 99 ovejas, pero una se le ha perdido, una se le ha ido, y dice la palabra que dejó las 99 y se fue a buscar la perdida que estaba por las montañas. Nos habla de la compasión por el perdido, nos habla del amor de aquel que se ha apartado de Dios. ¿De qué nos habla la historia del hijo pródigo? De un hombre rebelde, hermanos, que tomó decisiones equivocadas y lo llevaron a la calamidad, pero que un día decidió regresar a la casa de su padre, y el padre lo vio desde lejos. ¿Y saben qué hizo el padre, hermano? Le abrió los brazos, corrió a él, lo abrazó, lo perdonó, lo restauró. De eso nos está hablando, de la revolución del amor, de un valor que no era conocido en los tiempos de Jesús. Eso es el poder, hermano, que le ha permitido a la iglesia trascender. ¿De qué nos habla el buen samaritano? Nos habla de la compasión. Nos habla de la compasión. Habrá muchos factores que le han permitido a la iglesia ejercer influencia, pero todos estamos de acuerdo, hermanos, que el amor ha ocupado un lugar fundamental. En 1 Corintios 13:13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor.
¿Sabe qué está expresando Dios en la cruz? La inmensidad, la intensidad, la profundidad de su compasión por el hombre que estaba perdido, que estaba desesperado. Esa misma verdad debe impregnar la mente, el corazón, los huesos de la iglesia. Esa misma verdad debe palpitar, debe impulsar la vida de la iglesia. A su nombre. Hermano, en el tiempo sabemos del Imperio Romano, cuando la iglesia fue perseguida, en los tiempos de los emperadores romanos, quizá entre los años 200, 300 después de Cristo, la historia señala que se desató una peste, hermanos, la gente moría. Y la peste era tan contagiosa que los familiares, ¿saben qué hacían los familiares con los parientes enfermos? La historia dice que los iban a tirar a los caminos para que se murieran, porque ellos no querían contaminarse. Los botaban, los tiraban, como cuando un perro tiene rabia. Y la historia señala, hermano, que los cristianos, aun cuando vivían en las catacumbas, aun cuando vivían huyendo, se encargaron de ir a recoger esa gente y cuidarlos. Aun cuando ellos mismos eran enemigos de la iglesia, los cuidaron en sus momentos difíciles. ¿De dónde habían aprendido este principio? Esta gente, aun cuando era odiada, menospreciada, lo habían aprendido de Jesús, que enseñó a amar a los enemigos, amar a los enemigos. La iglesia necesitamos una revolución del amor de Dios en nuestra vida. Hablamos de tantas cosas dentro de la iglesia que son importantes, no lo vamos a negar. Hablamos de crecimiento, hablamos, hermano, de fe, hablamos de avivamiento, pero todo eso tendrá poder y fuerza cuando seamos movidos por el profundo amor de Dios en nuestra vida. Los seres humanos tenemos una limitante, y es que por naturaleza somos egoístas. ¿Verdad que sí? Amén. Por naturaleza somos egoístas. Creemos que nosotros somos el centro del mundo. Si vamos a una recepción, nos gustaría ser los primeros en ser atendidos, ¿verdad que sí? La mayoría, quizás no todos. Hermano, esa es la actitud del ser humano, egoísta. Pero Jesús vino a traer eso que estoy diciendo, esa revolución del amor. Cada trato de Jesús con la gente estuvo inspirada por ese amor glorioso. Yo le decía, hermano, esas parábolas que nosotros tenemos, como decía, la oveja perdida, el buen samaritano, el hijo pródigo, esas son joyas, son monumentales, hermano, son trascendentales, expresan, hermano, el corazón del mensaje de Dios, de realmente cuál es la nueva revelación de Dios a la humanidad. La gente que era menospreciada fue alcanzada. Gloria al nombre de Jesús. Y sabe por qué el amor es tan importante, hermano. En los tiempos de Jesús, ese amor le permitió a Jesús trascender barreras religiosas, sociales, políticas y económicas, porque, hermano, la sociedad estaba altamente dividida. Los religiosos consideraban inmundos a los que no eran, hermano. Los poderosos consideraban a los demás esclavos. Había racismo, había separación, había prejuicios, pero Jesús les enseñó cómo el amor de Dios puede derribar todas esas barreras. Amén. Puede derribar los prejuicios sociales, religiosos, étnicos, a su nombre. Por eso usted va a ver a Jesús compartiendo con los leprosos, tocando leprosos, amén, comiendo con los pecadores. Y esos eran prejuicios bien arraigados en su tiempo. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué el sacerdote no asistió al hombre que había sido golpeado, según la historia del buen samaritano? Porque no se quería contaminar. ¿Por qué el levita no fue a socorrer al que estaba golpeado? Porque también no se quería contaminar. Entonces el amor de Dios tiene el poder de derribar el egoísmo, hermano, los
muy lejos. Amén. Amén. Yo quiero testificarles, el año pasado, hermanos, tuvimos una experiencia de unos hermanos. A una hermana se le fue la hija, se le perdió. Y ellos entraron en una situación tremenda de desesperanza, de aflicción. Y me impresionó a mí porque ella era parte de un grupo de discipulados. Y los hermanos del discipulado no se les separaron. Ahí estuvieron, le iban a hacer comida, le iban a hacer la casa, estaban orando. ¿Y sabe cuál fue lo glorioso? El esposo de esta hermana, él no era cristiano. Él no era cristiano, él solo llegaba a la iglesia a dejarla, en serio. Es muy difícil hablarlo. Y sabe, hermano, ese hombre fue tan tocado. Me decía la hermana, mire, mi esposo estaba tan asustado de ver a esos hermanos de la iglesia cómo estuvieron con nosotros. Y ese hombre, hermano, un día de esa aflicción que estaba pasando, aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo. Mire lo que puede hacer cuando nosotros derribamos esas barreras y podemos ir más allá. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que necesitamos que Dios avive esa verdad? Que Dios avive esa verdad a su nombre. Gloria a Dios. El amor de Dios va a derribar tantas barreras. Si hay algo que abunda a nuestro alrededor, es gente golpeada. ¿Sí o no? Amén. Si hay algo que abunda en el mundo, es gente sufriendo. Es gente con necesidades. Es gente desesperada. Y hermano, el gobierno le sigue dando el mismo mensaje y las mismas realidades. Que entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Sencillamente veamos lo que Jesús hizo. Él consoló al que lloraba. Él fortaleció al débil. Él abrazó al menospreciado. Amén. Él alentó al que estaba desanimado. Él sanó al que estaba perdido. Él sanó al que estaba enfermo. Pero siempre fue movido por el amor de Dios. ¿Cuánto puede hacer la iglesia en una revolución del amor de Dios? Levantémonos este año y digámosle: Señor, aviva esa verdad, aviva ese amor en nosotros, que la iglesia se pueda respirar esa verdad a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, Jesús es el personaje que hace la diferencia en toda la historia humana. Y si usted piensa en Jesús, creo que la primera palabra con la que relacionamos a Jesús es con amor de Dios. Amén. Entonces yo le decía ahora, hermanos, ¿qué perdería la sociedad si la iglesia desaparece? ¿Perderá esa influencia del amor? ¿Sabe? Personalmente yo soy de los primeros que reconozco la necesidad de que Dios llene mi corazón de su amor. Amén. Amén. Cierta vez, hermano, estaba allí, llegó un señor a la iglesia. Y entonces andaba pidiendo ayuda. Y estaba un hermano ahí, y me dice: hay un hermano, y se anda pidiendo. Le dije: el Señor siempre viene, le dije así. Pero hermano, como sea, le dice: hay que ayudar. Eso me cambió, hermano. O sea, yo aprendí mucho. Porque el amor de Dios, ¿verdad?, que no lo recibe quien lo merece, sino quien no lo merece. Nosotros merecíamos el amor de Dios. No. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos sido desleales con Dios? Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos andado en nuestros propios caminos? Pero la respuesta de Dios siempre ha sido su misericordia. Amén. Ha sido su misericordia, como decía Pablo. Gracias a Dios por su don inefable. Si el amor de Dios nos cambió a nosotros, ese mismo amor va a cambiar a aquella gente de nuestro barrio, a aquella gente de nuestra aldea. La iglesia necesita una revolución del amor de Dios. Dígale: Señor, lléname de ese don, lléname de esa gracia, lléname
dice, confesa, sana a los enfermos. Dame sabiduría para predicar. Pero hermanos, eso es importante. Pero la mayor influencia de la iglesia la ha conseguido a través del amor. Estaba viendo el testimonio, hermanos, de una organización que se llama Compasión. Compasión nació cuando se desató la guerra en Corea, entre las Coreas. Los niños quedaron huérfanos, andaban ambulantes. Claro, sus padres murieron en la guerra. Y un misionero empezó a ver aquellas calamidades, niños desnudos, niños, hermanos, llenos de moscas, harapientos, sucios. Y él precisamente andaba predicando, pero él sintió la necesidad de ir más allá de eso. Y empezó a llevarles comida, de tal manera que fue organizando comedores infantiles. Y hoy es una misión que está a nivel mundial. Y quizá tenga, hermano, estén ellos apadrinando millones de niños. Todo nació movido por el amor de Dios, de gente que estaba desamparada. Eso va a traer en la iglesia algo glorioso. Eso nos va, hermanos, a evitar estar quejándonos, criticándonos, sectorizándonos entre nosotros. Eso nos va a llevar a ir más allá. Jesús trascendió por el poder del amor. El nombre de Jesús es conocido por el poder de su obra manifestada a través del amor de Dios. Hermano, de Jesús es la persona que más se habla y más se escribe. Amén. ¿Qué otra cosa hizo poderosa la influencia de la iglesia, hermano? Segundo, el poder del mensaje. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuánto declaran eso? La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Escucha esto que le digo: la iglesia tiene el mensaje más poderoso. ¿Cuánto lo declaran? Dígalo conmigo: la iglesia tiene el mensaje más poderoso. Dígalo fuerte: la iglesia tiene. Si yo no les ayudo, hermano, yo no puedo ayudar. La iglesia tiene el mensaje más poderoso, porque nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. ¿A quién predicamos? Amén. Predicamos, hermanos, su obra. ¿A cuánto nos ha cambiado mensajes como: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Hermano, no sabe cuánto se inspira uno predicando y recitando estos mensajes. ¿A cuánto nos ha impactado las palabras de Jesús? Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese mensaje, hermanos, que nos habla, como decía Jesús, ¿verdad? El que cree en Cristo, que esté muerto, vivirá. Nos habla de tus pecados, te son perdonados. Oímos ese mensaje: ha resucitado. Oímos ese mensaje: que Cristo viene pronto. Le repito, la iglesia tiene el mensaje más poderoso. No son los oradores allá, hermano, en las grandes asambleas de la ONU. No son los oradores famosos griegos. Es la iglesia, porque el mensaje de la iglesia es Cristo. Y Cristo es sabiduría, es poder. Cristo es vida, es luz, es el camino que descendió del cielo. Él es la resurrección y la vida. Tenemos la palabra profética más segura. Siempre que vamos y le hablamos a la gente, le hablamos de esperanza, le hablamos de transformación, le hablamos de liberación, le hablamos de salvación, le decimos que hay sanidad, le decimos que hay vida. Un pastor cuenta, hermanos, que él estaba en un aeropuerto, específicamente en el aeropuerto de Puerto Rico, y de repente estaba leyendo, creo, el periódico, y de repente vio dos niños peleando, uno más grande que el otro, golpeando. Y él dejó el periódico y se fue y tomó armas grandes, porque estaba masacrando al pequeño
y lo agarró y lo sujetaba, y hasta él lo estaba golpeando. Y cuenta que de repente vinieron los de la agencia de viaje y le dijeron: usted es fulano de tal. Sí, le dice: apresure, porque si usted no entra, el avión se queda. Y él le dijo: mire, voy a entrar a ese avión, pero asegúreme que alguien se encargue de estos niños, porque yo no los puedo dejar así, porque se van a matar. Dice: no se preocupe, esto lo controlamos, pero súbase al avión. Y dice que cuando él iba en el avión, él trató de leer revistas, pero no se podía concentrar. Y de repente él sintió que Dios le reveló, y Dios empezó de alguna manera a inquietarlo, y él se preguntaba: ¿qué futuro le espera a este muchacho boxeador? O sea, irá a tener un hogar estable, irá a terminar su secundaria, irá a ingresar a una universidad, si está movido por ese odio. ¿Podrá este muchacho tener una esposa, tener hijos, o se convertirá en un delincuente? Y pensó: ¿qué posibilidades tiene este muchacho de cambiar esa vida? La educación no se podrá hacer. Alguna cuestión así al azar no va a poder. Solo hay algo que puede cambiar el corazón de este joven, y ese algo se llama el Evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Así que la iglesia ha ejercido influencia por el poder de su mensaje. No hablamos de fábulas artificiosas ni inventos, hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó, nació en Belén, predicó en Jerusalén, hermano, fue a la cruz, murió y resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, y viene pronto, Ese es el mensaje. A su nombre. El mensaje que más se predica, ¿cuál es? El mensaje de Jesús. El libro más vendido, más leído y más difundido es la Biblia. Hermanos, la iglesia tiene un mensaje poderoso. Por eso cuando Pedro se para en Jerusalén y le predica, la gente se convierte en 3,000. Pero el mensaje de Pedro no era la filosofía griega ni romana, era el mensaje del cielo. Les estaba hablando de cómo Cristo, hermanos, había ejercido un ministerio, había muerto y había resucitado, y la gente estaba sorprendida, y ese mensaje se siguió predicando, ese mensaje se siguió difundiendo, y para la gloria de Dios ese mensaje se sigue predicando, y lo vamos a llevar, porque esa es la palabra que la gente necesita. La gente necesita oír que Dios los ama, que tiene el poder para cambiarlos, que tiene el poder para levantarlos, que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. A su nombre. Creemos que el mensaje de Cristo cambia, lo hace radicalmente. Hermanos, nosotros somos ese testimonio del poder del mensaje de Jesús. Mira lo que la iglesia tiene el amor de Dios, amén. Tiene, ¿qué más tiene? El poder de su mensaje. Y en tercer lugar, hay algo que le ha permitido a la iglesia ejercer influencia, y con esto estamos también de acuerdo. ¿Sabe, hermano? Es su vocación misionera. ¿Qué dijimos? Su vocación misionera. Hay que hablar de todo el libro de los Hechos. La iglesia de Cristo siempre ha sido misionera. ¿Cómo ha sido la iglesia de Cristo? O sea que siempre ha estado afuera, ha estado haciendo misiones, ha estado llevando la palabra. En la vida de la iglesia no se centra en las 4 paredes, es hacia afuera. Cuando Jesús decía: no se pone una luz debajo de un almud, o sea, una mesa, sino que se pone arriba para que ilumine. Esa es la misma figura, hermano, que Jesús habla acerca del carácter de la iglesia. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos. ¿Será que hace falta que venga una esparcida? ¿Cómo es?
Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué, hermanos? Hechos 8:4. Iban por todas partes anunciando el Evangelio, el mensaje. La iglesia siempre ha tenido, la mente de Dios ha sido que la iglesia sea siempre misionera. Jesús le dijo: ir y hacer discípulos. Hermano, la declaración ir significa salgan, vayan, muévanse. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. O sea, hay que ir, hay que moverse, hay que tener una vocación misionera. La iglesia tiene que estar permanentemente, hermanos, haciendo la obra de Dios, no adentro específicamente, sino afuera, tirando la red, peleando la batalla, quebrantando las cadenas de incredulidad, en las plazas, en las calles, en las cárceles, en el hospital, hermano, donde sea, proclamando la gloria, el poder, el mensaje de Jesucristo. A su nombre démosle alabanza. ¿Cómo se ha extendido la iglesia? La iglesia se ha extendido porque ha habido misioneros. Ha habido misioneros. Y a través de los misioneros la iglesia ha llegado a lugares impensables. La iglesia ha llegado a lugares impensables, donde no ha habido caminos, lugares llenos de nieve, hermano, en los desiertos. Cuando el comunismo impuso lo que era la famosa cortina de hierro y no podía predicarse el Evangelio, hubo hermanos que se encargaron de contrabandear Biblias, de meter Biblia, y la palabra llegó, hermanos, a lugares como Rumanía, como Rusia, la China comunista, y la iglesia se levantó y la iglesia florece porque hubo gente con vocación misionera. Esa verdad también tiene que levantarse dentro de la iglesia. La gente, mucha gente vive peleándose por los privilegios en el púlpito. Ay, que a mí no me da lugar, que solo fulano quiere estar en la plataforma. Este no es el lugar para las misiones, este no es el lugar para misiones. Esta plataforma que ve usted, hermano, específicamente no es lugar para misiones, es un lugar para adorar a Dios, para ministrar al pueblo. Las millones de misiones están en las calles, en los barrios, en la cárcel, en todo lugar donde haya gente perdida. Ahí debe haber, ahí debe estar la iglesia. Ahí debe estar la iglesia. Gloria a Dios. Una vocación misionera. La iglesia siempre fue misionera. Y la iglesia es misionera porque ama y porque tiene un gran mensaje. La influencia de la iglesia es necesaria, como la luz y el sol. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿habrá otra manera de impactar este mundo? ¿Habrá otra manera? ¿Habrá otra estrategia? ¿Habrá otra manera, otra forma? Si usted ve a Jesús, eso fue, hermano, como Jesús le dio la vuelta al mundo en sus 3 años de ministerio. Esa fue la manera como le dio una vuelta total a la condición humana en 3 años, porque él amó, porque él tenía un mensaje y porque él fue misionero, fue a la gente. Dice, a él le funcionó, a la iglesia del siglo XXI le funciona. Necesitamos esas verdades. Tiene cosas grandes para una iglesia, tiene cosas grandes para la iglesia. La influencia va a crecer, la influencia va a crecer, el impacto va a crecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar si la influencia de la iglesia decrece? ¿Qué va a pasar si la iglesia no influye? ¿Sabe qué va a pasar? Mucha gente se va a perder. Mucha gente se va a perder. Pero si la iglesia ejerce la influencia, va a haber más salvación. ¿Va a haber más qué? Más salvación. Va a haber más gente liberada. ¿Cuántos son liberados en Cristo? Va a haber gente restaurada. Qué glorioso es ver gente restaurada. Va a haber hogares sólidos. Va a haber padres responsables. Va a haber matrimonios sólidos. Va a haber familias saludables. Porque la iglesia toca cada
iglesia, en estos tiempos uno de los grandes desafíos, hermano, la maldad crece por todos lados. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que la maldad crece? Amén. En todos lados. No se puede estar seguro, hermano Juan dijo, hermano, no se atrevan a andar por esas calles. Mejor vaya a dormir porque la cosa no está fácil. Por algo lo dice el hermano. Y eso en todos lados, la maldad crece. Y el gobierno está poniendo más policías, ha cambiado, hermano, el jefe de la policía, están mejorando según ellos las leyes, pero la maldad aumenta, porque solo hay algo que puede contrarrestar la maldad. La maldad está en el corazón del hombre, y hermano, esa maldad solo puede ser radicada por la gloria, el amor y la gracia de Dios depositada a través de la iglesia. Deseamos que este año la iglesia local va a ampliar la influencia, vamos a incluir más, vamos a contrarrestar el pecado, las tinieblas, en el nombre de Jesús. Decidamos, hermano, que la influencia de la iglesia va a ser mayor. No, el enemigo no va a ganar terreno, porque la iglesia se pone en la brecha. ¿Cuánto lo creen, pastor? ¿Cuánto van a poner su iglesia en la brecha y van a decir, vamos a ponernos a las tinieblas, a todo eso, porque creemos que Dios le dio a la iglesia la capacidad para ejercer una influencia? Amén. 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 Decidamos, hermano, que la iglesia no va a ser una fuerza viva más de la comunidad. La iglesia es el reino de Dios establecido para ensanchar la verdad, la justicia y la gloria de Dios. Pensemos sobre nuestros hijos. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Hemos hablado tu palabra. Libro de los, quiero ir con sus ojos cerrados. Quiero repetir lo que nos decía la lectura inicial. Quiero que usted escuche qué es lo que pasaba, hermano, en los primeros años de la iglesia. Te bendecimos, Dios eterno. Eres grande, Dios todopoderoso. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echen la cuenta su precio, ya que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto nos habla de una iglesia que estaba influenciando. Y cuando la iglesia influencia, hermanos, lo que viene son cambios. Padre, gracias te damos.